de grabando la clase. Ya. Si bien es cierto, yo te voy a pasar el PDF, te voy a pasar las grabaciones, yo necesito que también interactúes porque ¿sí? Debes ir escribiendo porque cuando tú vas escribiendo, el cerebro lo que hace es almacenar toda esa información. ¿Sí? Entonces, escribe. Listo. Entonces, estábamos en los conectivos lógicos. Entonces, veamos aquí un primer conectivo. Voy a hacer una tablita aquí para de cuánto, de uno 2 3 4 5 6 de 6 por cuánto uno 2 3 y 4 pero necesito acá la tablita de 6 por 4. Entonces, aquí vamos a poner lo que es el conectivo, ¿sí? El nombre, el símbolo y el significado en el lenguaje común. En el lenguaje común. ¿Ya? Vamos un poco de espacio aquí, un poco de espacio. Entonces, el primer conectivo es la negación. La negación, como el nombre es no, ¿sí? El símbolo tiene diferentes símbolos. Depende la literatura que leamos, depende del libro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa es la negación o negación, ¿sí? Entonces, este es, ¿cuál es el significado en el lenguaje común? Por ejemplo, no P o también no P o también es, se le puede nombrar como, voy a borrarle este para poder hacer más grande este cuadrito. Ya. Entonces, el conectivo es negación, el nombre es no, el símbolo, como puedes observar, es como una L invertida o un como el churito que sabemos poner encima de la ñ, ¿sí? ¿Y cómo se lee o es el significado en el lenguaje común? Es no P, por ejemplo, si hablamos de una proposición, no P, o también lo podemos decir que es falso que P, ¿sí? Es falso que P. Ujú. Ya, y la condición de verdad, que vamos a ponerle algo más. L- Lo más importante, la condición de verdad. Ya, ya, la condición de verdad. Pues la condición de verdad en este caso, cambia el valor de verdad. Por ejemplo, ¿cómo quiero decir cambia el valor de verdad? Si digo, ¿cuál es la negación del verdadero? Entonces, si digo negación del verdadero, entonces ¿esto qué sería? Falso. Y si le niego a un falso, ¿qué quiere decir? Verdadero. ¿Sí? Entonces, la condición de verdad, ¿qué quiere decir? Cambia el valor de verdad. Cambia el valor de verdad. Ujú. Ya. Entonces, ese es el primer conectivo. La negación, ¿sí? Como vemos, tiene un nombre no, un símbolo, y el significado en el lenguaje común es no P o es falso que P. Y la condición de verdad,
esa quiere decir que cambia el valor de verdad. Si era verdadero, si yo niego un verdadero, es falso. Y si yo niego un falso, es verdadero. ¿Sí? Vamos con el siguiente conectivo. El siguiente conectivo es la conjunción. ¿Sí? La conjunción, o también el nombre es y el símbolo es como un techito, como un techo. ¿Sí? Significado en el lenguaje común. Por ejemplo, si hablamos de proporciones, ¿cómo se lee esto? P y Q. P y Q. ¿Cuál es la condición de verdad? Esta es verdadera. Esta conjunción es verdadera solo y ambas son verdaderas. ¿Qué quiero decir que es verdadera solo si ambas son verdaderas? Estoy hablando de las proposiciones, ¿no es cierto? Entonces, si las dos proposiciones, en este caso P y Q, son verdaderas, ¿sí? El resultado, el resultado final sería verdadero. A eso me refiero. Es verdadero solo si ambas son verdaderas, ¿sí? En los demás casos se entendería que va a ser falso, ¿sí? En los demás casos se entendería que es falso, ¿sí? Eso en cuanto a la conjunción, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, chévere. Listo. Hacer un poquito más grande los cuadritos. Y ya. Siguiente. Vamos a ver la disyunción. Pues la disyunción es O, ¿sí? Esta tiene un simbolito parecida al techito, pero este está con la boca hacia arriba. La boca hacia arriba. ¿Bien? O. Entonces, como el significado en el lenguaje común, P o Q. Así se lee, ¿no? P o Q. ¿Cuál es la condición de verdad? ¿Sí? Esta es falsa, en cambio, solo si ambas son falsas. Es falso solo si ambas son falsas. En los demás casos, ¿qué se entendería? Que son verdaderas. ¿Qué se entiende por es falsa si ambas son falsas? Estoy hablando de las proposiciones. Entonces, si P es falso y Q es falso, entonces P o Q, ¿sí? Falso o falso es falso, ¿sí? Entonces es falsa si ambas son falsas. En los demás casos se entiende que es verdadero. Eso en cuanto a la disyunción. Vamos con el siguiente, el condicional. El condicional, el nombre, básicamente es sí, entonces. Sí, entonces. El símbolo es una flechita hacia la derecha. Una flechita hacia la derecha. Bien. Significado en el lenguaje común. Y P, coma, entonces Q. Ya vamos a hacer ejercicios y vas a entender mejor. Ten en cuenta que P y Q son proposiciones. ¿Sí? Por ejemplo, P puedo decir hacer deberes. Entonces, y Q digo que es otra proposición. Por ejemplo,
ir al cine, ¿sí? Os digo, si hago los deberes, entonces voy al cine, ¿sí? Más o menos a eso se refiere. Son proposiciones P y Q. Ya. Veamos la condición de verdad. Entonces nos dice que esta en cambio es falsa, solo si el antecedente, en este caso, ¿cuál es el antecedente? El antecedente P es verdadero, solo si el antecedente es verdadero. Y el consecuente, ponerlo por aquí, y el consecuente, o sea, Q es falso. Y el consecuente es falso. Te voy a hacer más cerca para que puedas verlo. ¿Ya? Entonces, condicional, sí, entonces tenemos el símbolo y P, entonces Q, ¿sí? En el lenguaje, el significado en el lenguaje común, ¿qué significa ese símbolo, no? Y la condición de verdad, esta es falsa solo si el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso, ¿sí? Solo ahí es falso. En los demás casos se entendería que es verdadero, ¿sí? Y por último, vamos a ver el bicondicional. Sí, solo sí. ¿Ya? Esta es igualmente una flechita, pero a ambos lados. ¿Cuál es el significado en el lenguaje común? P, sí, solo sí. P, sí, solo sí. Q, ¿ya? La condición de verdad. Entonces, esta es verdadera solo si P y Q tienen el mismo valor de verdad. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Hasta ahí. Listo. Entonces, estos son los conectivos lógicos más representativos. ¿Sí? Tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. ¿Sí? Entonces, vamos con un tercer punto, las tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una tabla de verdad? ¿Sí? Una tabla de verdad, sí, es una representación, es una representación, ¿sí? Una representación gráfica que muestra todos los posibles valores de verdad, todos los posibles valores de verdad de una proposición compuesta, obviamente, de una proposición compuesta.
Entonces, hay algo que hay que entender primero, antes de armar una tabla de verdad, el número de filas. El número de filas está definido por las proposiciones que tengamos. ¿Sí? Si hay n proposiciones simples, si hay n proposiciones simples, ¿sí? La tabla tendrá 2 a la n filas. 2 a la n filas. Por ejemplo, si tengo dos variables, o sea, dos proporciones, P y Q, por ejemplo, ¿sí? Entonces, n viene a ser las proposiciones, ¿no? Entonces, la tabla tendrá 2 a la n filas. Entonces, en nuestro caso sería 2 a la n. N que viene a ser las proposiciones. En nuestro caso puede ser proposiciones o variables, ¿no? Cuando me refiero a variables son proposiciones. Entonces, 2 a la 2. ¿Cuánto es eso? 4. Entonces, ¿cuántas filas tendríamos? 4 filas. ¿Sí? Si tengo tres proposiciones, ¿sí? O tres variables, ¿cuántas filas tendré? 2 al cubo, ¿no es cierto? Esto sería 8 filas. ¿Sí? Y así nosotros podríamos obtener el número de filas, ¿no? 2 a la n. Sí, hasta ahí, claros, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo de construcción. Vamos a hacer la tabla de verdad de todas las proposiciones, de todos los conectivos lógicos, perdón. Tabla de verdad de todos los conectivos lógicos, ¿sí? Entonces, tabla de verdad de la I. Bueno, comencemos por la negación, ¿no? Vamos en orden, la negación. Aquí no hay que complicarse mucho, ¿sí? Voy a poner aquí una tablita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo P. Si P es verdadera, ¿cuál sería la negación de P? Falso, ¿no es cierto? Si P es verdadero, entonces, si yo niego a P, estoy diciendo que es falso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si igualmente yo digo lo siguiente? Tengo una proposición Q, otra proposición, ¿no? Q en nuestro caso, en nuestro ejemplo, va a ser falso. Entonces, ¿cuál es la negación de Q? Verdadero, ¿cierto? ¿Sí? Ya, listo. A ver, entonces sigamos. Ya, esa es la tabla de verdad de la negación. Vamos con otra. La tabla de verdad de la conjunción.
En este caso la conjunción es la I. Ya. Vamos a hacerle solo con dos proposiciones para que no sea muy extensa nuestra tabla de verdad. Vamos a poner cuántas filas. Cuatro. ¿No? Cuatro filas, cuatro columnas. Ah, no. Sí. Entonces aquí voy a poner mis proposiciones. P, Q y la conjunción que sería P y Q. Entonces igual, cuatro filas, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿cómo organizamos nosotros esto? Primero, ¿qué pasa si P es verdadero y Q es verdadero? ¿Qué pasa si P es verdadero y Q es falso? ¿Qué pasa si P es falso y Q es verdadero? ¿Qué pasa si P es falso y Q también es falso? Entonces, más o menos, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Sí? Entonces, la conjunción y es verdadera siempre y cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Entonces, P y Q, verdadero y verdadero, es verdadero. ¿Sí? En los demás casos es falso. ¿Sí? Entonces, P y Q es verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Entonces, la conjunción, o también denotada como I, por lo que vimos acá arriba, ¿sí? Acuérdate, el nombre es I. ¿Sí? Entonces, la I, justamente, o la conjunción, es verdadera si las dos son verdaderas. ¿Sí? Vamos con el siguiente. La tabla de verdad de la disyunción, que es O. ¿Sí? Igualmente vamos a hacer nuestra tablita. Entonces tenemos nuestras proposiciones, en este caso van a ser dos proposiciones, P y Q. Y vamos a ver qué pasa con el resultado, P o Q. ¿Sí? Pues aquí tenemos igual, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, 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 falso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la disyunción? En cambio, que esta es falsa si las dos son falsas. Básicamente en la disyunción basta que uno sea verdadera, una proposición sea verdadera para que P o Q sea verdadera o que el resultado sea verdadero. Entonces basta que una sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Y es falso si las dos son falsas. ¿Sí? Esa es la tabla de verdad de la disyunción. Ujú. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Ya, chévere.
Vamos, sigamos. Vamos con la tabla de verdad del condicional. De igual manera, tenemos dos proporciones, P, Q y P, entonces Q. Resultado. Entonces tenemos nuestra tablita. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Qué pasa con el condicional? ¿Sí? Nos dice básicamente que este viene a ser, tenemos que justamente fijarnos en el antecedente y el consecuente. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí podemos como que establecer una reglita. ¿Sí? Verdadero y verdadero, si termina en verdadero, el consecuente, en este caso el consecuente es Q, ¿sí? O segunda proposición, yo digo esto es verdadero, ¿sí? Si termina en falso, el consecuente quiere decir que P entonces Q es falso, ¿ya? Si termina en verdadero, mira, falso verdadero, termina en verdadero, el consecuente termina en verdadero, entonces esto es verdadero, ¿ya? Y en el único caso que no se cumple esto, es en el de falso y falso. Tú dirías, ah, el consecuente termina en falso. Entonces, profe, esto sería falso. No, aquí no se cumple esto. ¿Sí? Solo en esta no se cumple. ¿Sí? Si el consecuente, ¿sí? Si el antecedente y el consecuente es falso, viene a ser verdadero, perdón. Verdadero. Ujú. Es el único que no cumple en el condicional. ¿Sí? Entonces, este es fácil acordarse del condicional. Fijámonos en el consecuente. ¿Sí? Si el, si el consecuente termina en verdadero, entonces P, entonces Q es verdadero. Si el consecuente termina en falso, entonces es falso. El consecuente termina en verdadero, es verdadero. ¿Cuándo no se cumple? Cuando el consecuente, sí, es falso y también el antecedente es falso. Entonces aquí nomás hay que tener una, un ojo, ¿sí? En el condicional. Pero ahí es verdadero. Listo. Vamos con el siguiente, la última. Habla de verdad del bicondicional. Habla de verdad del bicondicional. Vamos a hacer una tablita. Igual, proposición P, proposición Q, P sí y solo sí, Q, P sí y solo sí, Q. ¿Sí? Aquí tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Sí?
Entonces aquí vamos viendo el bicondicional. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, falso, es falso. Falso, verdadero, es falso. ¿Sí? Y falso, falso, es verdadero. ¿Cómo podríamos analizarle esta bicondicional? Yo lo podría analizar como si los dos son verdaderos o los dos son falsos, es verdadero. En los demás casos es falso. Sí, las dos proposiciones. Solo si las dos son iguales, es verdadero. Ujú. Sí, también lo podrías tener en cuenta así. Las dos proposiciones son verdaderas o falsas, entonces P si solo si Q es verdadero. En los demás casos es falso. ¿Sí? Si las dos proposiciones son verdaderas o falsas, entonces P si solo si Q es verdadero. ¿Sí? Entonces es verdadera solamente si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. En este caso, o son verdaderas o falsas. ¿Sí? Si las dos proposiciones son verdaderas o falsas, entonces P y solo si Q es verdadero. ¿Sí? Hasta ahí, ¿claros? ¿Alguna preguntita? Ninguna pregunta. Ya, listo. Vamos con esto, ya podemos hacer unos pequeños ejercicios. Vamos a ver. Ejercicios. Ya, entonces, claros, ¿no? En esto. Ya, vamos de menos a más. Vamos a identificar primeramente. Identifica cuál de las siguientes oraciones es una proposición lógica. ¿Ya? Opción A, estudia para el examen. Opción B, el número 7 es un número primo. C, terminaste de estudiar. Y D,
X más 5 es igual a 10. ¿Cuál de estas opciones es una proposición lógica? Ya, ¿cuál de estas es una proposición lógica, Douglas? TikTok, TikTok, TikTok. ¿Qué hablamos al inicio, te acuerdas? ¿Qué es una proposición? Una oración declarativa que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Por ejemplo, Quito es la capital del Ecuador, esto es verdadero. 2 más 2 es igual a 5, esto es falso. Pero ¿qué no son proposiciones? Preguntas, por ejemplo, ¿qué hora es? Eso no es una proposición. Órdenes, estudia, eso no es una proposición. Frases ambiguas, ella es inteligente. O frases de exclamación, auxilio, eso tampoco no es una proposición. ¿Sí? Entonces, según eso, ¿cuál sería una proposición? La D. La D o la D de dedo. Sí, ¿Por qué? eh, porque está dando ahí mm, una Ya, ecuación, ¿no? a ver, vamos descartando. La A no es, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué no es? Porque tiene sin exclamación. Exacto, tiene un signo de exclamación. Entonces, no es. La B, el número 7 es un número primo. Eso, ¿por qué no es? Porque no es una afirmación. Ya, bueno, tú dices eso. A ver, ya le vamos a evaluar eso. ¿Terminaste de estudiar? Pregunta. Ya, entonces esta es pregunta, entonces tampoco es. Y X más 5 es igual a 10. Esa, tú dices que es esta, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esta? Porque da un resultado. Ya, pero tú sabrás cuánto vale X. No, Ya, entonces no puedes decir que esto sea, puedes decir que esto sea verdadero o falso. Puedes decir no. que sea verdad, ya, entonces no lo es, ¿sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta cuándo es una proposición? Si tú puedes decir que es verdadero o falso. Por ejemplo, estudia para el examen. ¿Eso puede ser verdadero o falso? Ah, no, porque me estás dando una orden. ¿Terminaste de estudiar? Eso es una pregunta. Sí, entonces tampoco puedes determinar. Y en ecuaciones, por ejemplo, x más 5 es igual a 10. No puedes decir que sea verdadero o falso. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto vale x. No sabes cuánto vale x. Entonces tampoco es. Entonces la que es la letra B. El número 7 es un número primo. Eso es una proposición. Ahora, que sea verdadera o falsa, sí, toca ver. En este caso, ¿qué es un número primo? Douglas. Que los números que tienen una mitad. ¿No te acuerdas los números, por ejemplo, que No, son no me acuerdo. divisibles para uno y para sí mismo? Esos son Sí, números primos. Los números que son divisibles para uno y para sí mismo. Por ejemplo, el 2 es primo, sí, porque es divisible para 2, sí, esto es uno, y también es divisible para uno, ahí es 2. Entonces es divisible para uno y para sí mismo.
Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían números primos? El 2, bueno, el uno, el 2, el 3, ¿no es cierto? Porque el 3 es divisible para uno y para sí mismo, ¿no es cierto? 3 dividido para uno es 3. 3 dividido para 3 es uno. El 4 es número primo. Sí. Ya tú dices que el 4 es número primo. Pero mira, el 4 es, sí, es divisible para 4, sí. Y también es divisible para uno. Pero también es divisible para 2. Entonces la condición es que solo sea divisible para uno y para sí mismo. Para uno y para sí mismo. Para 2 no. ¿Sí? Entonces el 4 no es. El 5 sí, Sí. ¿ya? El 6 No, sí. no, no es cierto. Porque el 6 si bien es cierto, puedo dividirlo para uno y para sí mismo, pero también puedo dividirle para 2 o también puedo dividirle para 3, ¿no es cierto? El 7 Sí. exacto, el 7 sí. Ujú. Y bueno, y podemos estar todo por todo el resto de los días sacando los números primos. Entonces el 7 sí es un número primo. Y este número primo es, entonces, ¿el número 7 es un número primo? Sí, esto es una proposición y tiene un valor de verdad de verdadero. Sí, es verdadera esta proposición. ¿El número 7 es un número primo? Sí, es verdadero. Sí. Entonces, así localizamos cuál de las siguientes oraciones es una proposición, ¿no? Entonces, las exclamativas no son proposiciones, las preguntas tampoco, las ecuaciones tampoco, ¿sí? En este caso, la única que quedó es la letra B. Sí, ¿claros? Ya, Sí. listo. Vamos a hacer, vamos, continuamos con otro ejercicio. Entonces recuerda, ¿no? Que una proposición debe ser una afirmación que se pueda calificar con verdadero o falso. Ya, vamos por acá. Digo, segundo ejercicio. Si P es la proposición, P es la proposición, el sol es una estrella, ¿sí? El sol es una estrella. Verdadero, ¿no? Si P es la proposición, el Sol es una estrella y la estoy calificando como verdadera, ¿sí? Y Q es la proposición y Q es la proposición, la Luna es un planeta. ¿La Luna es un planeta? No, no es cierto, es un satélite. Entonces esto es falso, ¿cierto? ¿Ya? Pregunta. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad? ¿Cuál es el valor de verdad de la conjunción? De la conjunción P y Q. ¿Sí? El Sol es una estrella, verdadero. Y Q nos dice que dice la Luna es un planeta. Eso es falso. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de la conjunción P y Q? Falso. Ujú, correcto, es falso. Sí, entonces recordemos, la conjunción P y Q verdadero y falso resulta ser falso, ¿sí? Ya que la conjunción requiere que ambas proposiciones sean verdaderas, como vimos aquí en nuestra tabla de verdad, de la conjunción. Verdadero, verdadero es verdadero. En los demás casos es falso. Como ya tenemos un falso, podemos decir que es falso. Ujú, correcto, falso.
Listo. Otro ejercicio. Ya, vamos a ver. La proposición P. El número 10 es divisible. El número 10 es divisible por 2. ¿Sí? ¿Esto qué es? Dudas. Esta proposición. ¿Es verdadera o falsa? Verdadero. Ujú. Verdadero, correcto. Y Q nos dice que IQ es el número 10 es divisible por 3. ¿El número 10 es divisible para 3 o por 3? ¿Verdadero o falso? No. Falso. Falso, correcto. Entonces, pregunta, ¿cuál es el valor de verdad de la disyunción? ¿P o Q? Es falso. ¿Cuál es el valor de verdad de la disyunción? ¿P o Q, verás? ¿P o Q? Ah, es verdadero. Ujú. Sí, recordemos que en la disyunción, sí, basta con que una sea verdadera para que todo sea verdadero. En este caso, ya tenemos un verdadero, entonces es verdadero. ¿Sí? Ya, vamos con otro. Vamos, nos dice, ¿cuál es la columna? Ya, ¿cuál es la columna de valores de verdad para la proposición compuesta? Para la proposición compuesta, negación de P y Q, cierro paréntesis, o P. ¿Cuál es la respuesta o cuál es el resultado? Te está diciendo. ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿cuál es la columna de valores de verdad o cuáles son los valores de verdad para la proposición compuesta negación de P y Q o P? ¿Sí? ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Este ejercicio se resuelve con tablas de verdad. ¿Sí? Primero ponemos, por ejemplo, este es P, este es Q. Una tablita de verdad. Ya, voy acá. Verdadero, verdadero. Esto puede ser verdadero o falso. Falso, verdadero. Falso, falso. ¿Ya? ¿Qué me está pidiendo? A ver, primero hay que resolver lo que está dentro del paréntesis. Primerito.
A ver, entonces la negación de P. A ver, si P era verdadero, entonces la negación de P sería falso. Si era verdadero, falso. Si era falso, verdadero. Si era falso, verdadero. ¿Ya? Ya tengo la negación de P. Ahora me dice Q y ya lo tengo por acá. Ya, entonces voy a armar negación de P y Q en otra tablita. ¿Ya? Entonces, a ver, me acuerdo de la conjunción. Es negación de P y Q, ¿no? Negación de P y Q. Esta es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces, negación de P y siempre es en este orden. Negación de P y Q. Negación de P y Q. O sea, en ese orden es, ¿no? Entonces aquí es fácil, ¿no? Es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces aquí sería falso, 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 verdadero, 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 y en demás casos falso. Sí, es verdadero si los dos son verdaderos. Ya, ya lo tengo. ¿Qué me falta? Ya todo, ¿no? Negación de P y Q o P. ¿Ya? Entonces sería esta columna de acá, que la voy a pintar de verde. ¿Con cuál? Con la proposición, ¿sí? Con la primera proposición, ¿ya? Entonces digo, a ver, la disyunción, la O, basta que con que sea una verdadera para que todas sean verdaderas, ¿no es cierto? Basta que con que sea una verdadera. Entonces, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, falso, es falso. ¿Ya? Y ahí ya estaría creado. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Preguntas? Copia, copia. La, la que sale negativa, esa ahí los hace con los dos primeros, ¿Esta con de P y aquí? Q nomás. ¿Esta? Sí, No, esta primero, mira lo que hice. Primero saqué la negación de P, ¿sí? Y con la negación de P combino esta de aquí, negación de P, trabajo con negación de P y trabajo también con Q y Q, con esta. Entonces hago falso, verdadero. En como es conjunción, yo sé que aquí basta que las dos sean verdaderas. Aquí es siempre y cuando las dos son verdaderas, es verdadero. En los demás casos es falso, falso, falso. ¿Sí? para la última y sí se usan las cuatro. Para la última, no utilicé las cuatro. Mira, les utilicé, Las, claro, las que necesito, básicamente, pero no me puedo saltar, ¿cachás? Tengo que hacer desde de lo más pequeñito hasta lo más grande. No puedo ir directamente a sacar esta de acá. No se puede. Entonces, tengo que ir de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, por ejemplo, para la última, trabajé esta de acá. Sí, voy a ponerle con color naranja. ¿Ya? Trabajé esta. ¿Y cuál más? IP. Y esta de acá. Entonces, como es una disyunción, yo sé que aquí es falso si las dos son falsas. ¿Cuándo son falsas? En el último, ¿no? Falso y falso. Falso. En los demás casos es verdadero. ¿Sí? Acuérdate, la disyunción
Con que una sea verdadero, es verdadero. ¿Sí? Así se trabaja esto. Ya vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver. 5. Nos dicen, perdón, un ratito, no, no está, no está. Más preguntas. Estoy generando más preguntas. Vamos acá. A ver, simplifica la expresión lógica, nos dice. Más que simplifica, vamos a encontrar el valor de verdad mejor para repasar lo que estábamos trabajando. Encuentra el valor de verdad de. Encuentra el valor de verdad de. ¿Sí? Nos dice, abro corchetes. P, I, paréntesis, P entonces Q, cierro paréntesis, cierro corchetes, entonces Q. ¿Ya? Lo mismo. Vamos a generarnos nuestra tablita, así como hicimos el ejercicio de arriba. ¿Ya? Hay que hacernos nuestra tablita. Inténtala hacer, ¿ya? Unos 5 minutitos y le revisamos. ¿Sí? Bueno, entonces tienes que irle igualmente armándole, ¿sí? Uno por uno, ¿no? ¿Sí? Y con los conectivos lógicos, ¿sí? Para eso tenemos o revisamos justamente las tablas de verdad de cada uno de ellos para ir relacionando.
Listo, a ver. Tú ya estás más avanzadito que yo, entonces tú vas a acabar primero. Entonces voy a comenzar a hacer yo. Recuerda, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdad, falso, falso. Primero, siempre de adentro hacia afuera, ¿sí? Siempre de adentro hacia afuera. Primero hay que resolver lo del paréntesis. P entonces Q primero. Siempre de dentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces recordemos justamente la tabla de verdad de P entonces Q, que es el condicional, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso. Esto es verdadero. Ujú. Ya. Una vez que tengo eso, voy con lo que está adentro del corchete. P, I, P entonces Q. Entonces, ¿con cuál voy a trabajar aquí? Voy a trabajar con P, este de aquí, y esta otra columna de la tercera, de P entonces Q. ¿Y cuál es el conectivo lógico? Es la conjunción o el I. Y recordamos, la conjunción es verdadero si los dos son verdaderos. Es lo único que tengo que saber. Entonces aquí es verdadero, este es falso, este es falso, este es falso. ¿Sí? Es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces ya que está así, puedo borrar. ¿Sí? Ujú. Y por último, voy a P, I, P entonces Q, entonces Q. Esta es la última. ¿Ya? Y esa tienes que decirme tú. A ver, si has hecho bien. Entonces, con cuáles columnas tendrías que trabajar? Con esta de acá, con la 1, 2, 3, con la cuarta, ¿sí? Y con la primera. Pero en ese orden, no, ¿no es cierto? Sino sería la primera, o sea, P, y la cuarta, esta de acá, la que están en los vistos. La primera y la cuarta. ¿Cuál es el conectivo lógico? En este caso, el conectivo lógico con el que tienes que trabajar es la condicional. A ver, dime, ¿cuál es la respuesta? Verdadero. A ver, primero dices que es verdadero. A ver, Ah, dale. no, verdadero, falso, Primero, verdadero, verdadero. verdadero, falso, verdadero y verdadero. Sí. A ver, vamos bien. A ver, este aquí termina en verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Correcto. Muy bien. Ujú. Sí. Preguntitas hasta ahí. No, ahí yo me había equivocado porque primero saqué la P solita. Mm, ya. Entonces,
Sí, vamos haciendo, acuérdate, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Vamos, una más. Vamos viendo esto. Sexto ejercicio. Nos dice, si la proposición, a ver, esta, quiero una de, 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 de tablas de verdad. Ya, esta. Igual, encontrarle el valor de verdad. El valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Ya. Dice, abro corchetes, P, a ver, abro corchetes y abro paréntesis. P o Q, cierro paréntesis, y abro paréntesis, P, entonces R, ¿sí? Cierro paréntesis, y abro paréntesis, Q, entonces R. Ya, cierro corchetes, entonces R. ¿Cuál es el valor de verdad? ¿O es lógicamente equivalente a? ¿Ya? Entonces, encontremos igual el valor de verdad de esta proposición compuesta. ¿Ya? ¿Qué cambió aquí? Que ya no tengo dos proposiciones, ahora tengo tres proposiciones. Pero, profe, ¿ahí cómo hago ahí? No te preocupes. Recordemos lo que habíamos visto al inicio, que te dije de qué depende el número de filas. Si hay n proposiciones, ¿sí? Simples, la tabla tendrá 2 a la n filas. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Tres, P, Q y R. Entonces, ¿cuántas filas tendríamos? 2 al cubo, ¿te acuerdas? 2 al cubo. Entonces tendríamos 8 filas, ¿sí? Entonces serían 8 filas ahora. Entonces, ¿cómo le vamos armando aquí? P, vamos armando P, Q y R. ¿Ya? Entonces aquí yo sé hacer lo siguiente, mira, lo pongo así verdadero, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro verdaderos, cuatro falsos. Uno, dos, tres y cuatro. De En la ahí R era dos verdaderos, dos falsos, ¿verdad? en el Q es verdadero, falso, verdadero, falso, ¿te acuerdas? Verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, no, perdón, en el Q estoy mal. En el R es así, ¿no? En el Q es dos verdaderos, dos falsos. Dos verdaderos, dos falsos. Y en el eres, como dices tú, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero y falso. Y mira, entonces no es difícil armar esa tabla. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Sigue avanzando. Hazlo el restante.
Pero mira, ya estoy ahí y ahí que sí. A ver, ya estoy viendo. A ver, mira para igualarnos, ¿ya? Déjale nomás, ¿ya? A ver, vamos viendo. Vas comparando con lo que yo voy haciendo. Entonces, a ver, primero voy haciendo P o Q, ¿ya? P o Q. Entonces voy a trabajar con esta de acá y esta de acá. Entonces aquí, mira, ¿qué digo? Eh, P o Q era verdad, era falso si los dos son falsos. En los demás casos es verdadero. Esto es verdadero, 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 falso y falso. ¿Ya? Tengo P o Q. Vamos con P entonces R. P entonces R. Aquí P entonces R es R. Entonces tengo que trabajar con esta y esta. Aquí es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, sí, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, es verdadero. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, chévere. Vamos con Q entonces R. Siempre lo que están adentro de los paréntesis. Primero siempre se comienza con lo que están adentro de los paréntesis. Entonces ahora tengo que trabajar con este y este. O sea, aquí. Bueno, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero y falso, falso es verdadero. ¿Ya? Entonces aquí para no equivocarnos voy a poner unas liñitas. Como tú tienes cuaderno, no hay pasa nada. Pero yo no tengo cuaderno, entonces voy a hacer unas liñitas. Rápido, ¿no? Solo para tener en cuenta que no estemos cometiendo errores nada más. Ya, luego de esos ya podemos ir con los corchetes, lo que está dentro, todo lo que completa los corchetes. Ya. Entonces, mira, voy haciendo cuál debo comenzar a hacer, el P o Q y P y R o el P entonces R y Q entonces R. ¿Sí? Te da lo mismo. Si haces esto, está bien. O si haces primero esto, este grupo, también está bien. ¿Sí? No pasa nada. Ya, entonces yo voy a comenzar con este de aquí. El P o Q y P entonces R. Le voy a poner un numerito para no copiar todo eso. Entonces voy a poner 1. ¿Ya? Entonces vamos localizando con cuál columna debo trabajar. Entonces P o Q está acá y el P entonces R está acá. ¿Sí? Entonces voy viendo. Como es conjunción, ese es fácil. Es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces esto es verdadero, esto es falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Sí? Listo. Tengo el uno. Ya está el uno. Al uno tengo que unirle I
Q entonces R. Entonces sí le voy a poner así. Uno y Q entonces R. Ahí está. ¿Dónde está el Q entonces R? Voy a quitarle esto. Acá está el Q entonces R. Entonces tengo que trabajarle con estas dos. Estas dos tengo que trabajar. Estas dos columnas. El uno y Q entonces R. ¿Sí? Vamos. Entonces, este es conjunción, ¿no? Entonces está fácil. Verdadero si los dos son verdaderos. Entonces, este es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso y falso. ¿Ya? Y por último, está este con este. ¿Ya? Entonces sería este de aquí, que al final es todo, sería el uno y Q entonces R. Esto está entre corchetes. Entonces R. ¿Sí? Recordemos que era el uno. Uno es P o Q y P entonces R. Ahí estarían todo ya, englobado todo. Entonces tengo que trabajar con esta columna de acá, esta de aquí, acá donde estoy poniendo el puntito naranja, y R, el entonces R, que está acá. Listo. Y que es y el condicional. Entonces vamos bien. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En que termine. Profe, Verdadero. Ajá. la última es la, la que dice uno al Y lado del uno y y la R, este es uno. Es este uno, mira. Es esto que estoy. Este es uno. sí, eh, Y Q entonces R. mm, ¿Mm? Uno que era es P o Q y P entonces R. Entonces trabajé esta de aquí con esta de acá y me dio uno. ¿Sí? Ya. Ya. Y por último tenemos esta de acá. Uno y Q entonces R, entonces R. Entonces voy a trabajar con los que señalé en naranja, ¿no? Entonces vamos con, y es la condicional. Entonces aquí no hay que fallar nada más verdadero y verdadero. Esto es verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero y verdadero. Verdadero otra vez. Este con este. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Y mira, falso, falso, verdadero. ¿Sí? Y ahí estamos. ¿Yo? Entonces, cuando tenemos en el resultado todo verdadero, eso ya vamos a ver más adelante, eso llamamos una tautología. Tautología. Cuando todo es verdadero. Cuando la respuesta nos dio todo verdadero. ¿Sí? Siempre resulta una tautología. Cuando todo es verdadero, eso se llama tautología. Recordarás de eso. Tautología. ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Te perdiste un poquito?
Ya. Ya estaba acordándome de este tema. Y Ujú. Ya. solo era eso. Ya, chévere. Ya. Entonces, bueno, para no darte más materia, para quedar hasta ahí, vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿ya? Y te voy a enviar unos ejercicios al celular en estos 13 minutos que tenemos. Vamos un poquito a seguir revisando lo que es las tablas de verdad. Déjame enviarte a tu WhatsApp. A ver qué tenemos por aquí. Ujú. Ah, mientras cópiale todo. Déjame enviarte. Listo. Ya, este me parece bien. Este es un live worksheet. Entonces tienes que irle llenando justamente, sí, son las tablas de verdad de unos ejercicios. Entonces voy a abrir aquí un ratito el WhatsApp. Y te envié a tu WhatsApp. Entonces le abres el link y te va a aparecer justamente, es una lección, ¿no? ¿Sí? Vas poniendo justamente lo que te dice. Dice, dadas las proposiciones P, Q y R, escribe la proposición compuesta correspondiente. ¿Sí? Dice P, el cuadrado de 7 es 49. Q, 108 dividido entre 9 es 13. R es, R es igual a el doble de 16 es 32. Entonces te está diciendo cómo se lee. P entonces R. Entonces dice, el cuadrado de 7 es 49. Entonces el doble de 16 es 32. Negación de Q. Dice 108, Q es 108 dividido entre 9 es 13. Entonces, si estoy negando eso, ¿qué tendría que decir? 108 no es dividido entre 9 es 13. ¿Sí? O no, o sea, la negación de esto, ¿no? De esta proposición. Luego, como segunda actividad, tienes las tablas de verdad. ¿Sí? Lo que te pide es que escojas justamente la, el conectivo lógico correspondiente, ¿sí? Si es una conjunción, si es una disyunción, ¿sí? Implicación viene a ser una condicional y equivalencia viene a ser una bicondicional, por si acaso. Porque a veces en algunos textos no está como condicional, la implicación es eh, la condicional y la equivalencia es la bicondicional. Entonces en algunos textos le aparecen así. Igualmente acá, igualmente acá, escoges, ¿ya? Y luego, como tercer ejercicio, dice completa las tablas de verdad, ¿sí? Lo que hemos estado haciendo. Entonces, por ejemplo, Q dice que es verdadero. Entonces, la negación de Q, ¿qué sería? Falso. Va llenando. Si Q es falso, entonces aquí, ¿qué sería la negación de Q? Verdadero, ¿sí? Aquí verdadero sería falso, aquí falso sería verdadero, ¿sí? Entonces, tienes estos ejercicios, ¿ya? Para que lo hagas. ¿Ya? No es necesario que acabes ahorita. Hazlo despacio, calmado,
y lo que no avances a hacer, lo haces posteriormente, ¿ya? Para que lo tengas para el día miércoles que nos vemos. ¿Sí? Ya, siga haciendo, siga haciendo. Ya, hazlo ¿cómo es? En tu cuadernito, sí, en tu cuadernito, perdón, en tu computadora, ¿sí? Al finalizar pones aquí finish y aquí te van a salir tus respuestas. Entonces ahí te está, como quien dice, calificando, ¿no? Ahí te sale propaganda, tú le pones cerrar y de ahí te dice chequeemos los resultados. Entonces aquí te da, por ejemplo, ya una nota, 1/10, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí te dice que está mal, está en rojo, rojo. Esto está en verde, que está bien hecho, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto si quieres le descargas, ¿ya? También puedes tenerlo en PDF, ¿sí? Y hay una opción para compartir. Mm, Creo que es WhatsApp, pero yo creo que eso era antes de darle play. Espérame un ratito. También puedes enviarme a mí como tal. Pones aquí finish. Ah, sí. Y aquí dice enviar las respuestas a mi profesor. También puedes enviar. ¿Sí? Pero para que no sea muy engorroso, cuando ya des finish y te salga la nota, puedes tomarle un screenshot y enviarme a mí. ¿Sí? Y de ahí le vemos en qué has fallado, ¿ya? Ya, Ujú, ya ahí el envío. ujú, ya. Entonces, tienes 6 minutitos. Sigue avanzando algo más. Puedes ir haciendo lo que se te hace más fácil y al último lo que tengas lo más difícil. Eso sí, hazlo a conciencia, verás que es parte de saber que estás aprendiendo. Sí, no son muchos ejercicios. Entonces, por ejemplo, para ayudarte para completar esta, ¿no? Entonces nos dice que P dice el cuadrado de 7 es 49. R dice que es el doble de 16 es 32. La proposición dice P, entonces R. Entonces, ¿cómo se lee la condicional? Recordemos siempre, sí, siempre comenzamos con el sí. Si el cuadrado de 7 es 49, ¿sí? Coma. Entonces, recordemos, ¿te acuerdas? Sí, entonces es el condicional. Así se lee. Sí, entonces.
Entonces, el doble de 16 es 32. Ujú. ¿Sí ves? Así, así se lee. Por ejemplo, Q dice 108 dividido entre 9 es 13. La negación de Q. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? ¿Cómo se lee eso? Habíamos visto. No es cierto, ¿sí? Que 180, que 108 dividido, dividido entre 9 es 13. Esa es una opción, ¿sí? O también podría ponerle de la siguiente manera. Esa es una opción. 108 uy, dividido entre 9 no es 13. No es 13. ¿Sí? Así son los ejercicios. Tienes que ponerlos en palabras justamente las proposiciones. Eso hicimos igualmente por acá arriba, ¿te acuerdas? Por acá hicimos eso. ¿Sí? Aquí te puse hasta una tablita. El significado en el lenguaje común. Acuérdate. No, P, o es falso que, P y Q, P o Q. Si P, coma, entonces Q. P, sí, solo si Q. ¿Sí? Con esto, con esta columna haces ese ejercicio. ¿Sí? Ahí lo pones en lenguaje común. ¿Sí? Claro, Douglas, la tarea. Sí, Sí, ya me falta poco. ya. Listo. Entonces, haces esa y te envío otra para que hagas el día de mañana. De esta misma manera, para que completes, ¿sí? Para que vayas completando. Déjame ver otra. Ujú. Esta de aquí me parece interesante. ¿Listo? Entonces, esta la haces también el día de mañana. Y cuando tengas ya el resultado, le pones finish y ahí te da tu calificación. Y ahí le tomas un screenshot y me envías, ¿ya? Y lo que no hayas entendido bien, no te preocupes. Lo que no hayas podido resolver, lo vemos el día miércoles, ¿sí? Listo, Douglas. Ya te envié también, el otro también te envié, entonces esas dos tareitas para el día miércoles, ¿ya? Entonces el día miércoles tenemos clases de 4 a 6, no lo olvides, ¿sí? El día miércoles tenemos de 4 a 6. Listo, entonces ya te subo, vamos a tener una carpetita donde vamos a guardar todos los videos que tengamos de clases y justamente este documento también vamos a tenerlo en línea. Entonces vamos a tener un solo documento para todas las clases. Eso se va a ir actualizando, ¿sí? Y tú puedes acceder a las clases y a los videos cuando tú quieras, ¿sí? Listo, Douglas. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, ninguna. Ya, chévere. Entonces te veo el día miércoles y continuamos, ¿sí? ¿Tienes tarea? Ya, Realizas la tarea, ¿ya? listo. Ya. Chao, Douglas. Entonces te veo el día miércoles, ¿ya? Cuídate. Ya, buenas noches. Buenas noches.